Poder constituyente. Empecemos. El poder constituyente es la voluntad suprema y extraordinaria de un ciudadano que declara la protección del ejercicio de los derechos individuales y colectivos de las personas y que esas mismas personas decidan la forma de gobierno y la forma de Estado que desea tener. Esto está avalado por tres autores. Uno de ellos es Carl Schmitt, Manuel Silles y J. A. Rivera. Empecemos con Carl Schmitt. Carl Schmitt nos va a hablar de la voluntad política, del nacimiento y la personalidad del Estado y la Constitución. Manuel Silles nos va a hablar de lo que es la potestad que tiene el pueblo, la voluntad de fuego, podríamos decirlo así. Y J. A. Rivera nos va a hablar de la capacidad y potestad del que tiene un pueblo, más un pacto social que hace el pueblo con el Estado, y eso da la creación de un Estado. Continuemos. Nos va a aparecer lo que es interrelación. La interrelación del poder constituyente se va a dividir en el acto constituyente, el poder constituyente y la constitución tal cual. En el acto constituyente nos va a mostrar el territorio de un Estado, la voluntad de las personas y la creación de instituciones. En el poder nos van a indicar lo que es, ya mencionamos más antes, la potestad, la capacidad y el poder que tiene el pueblo para cambiar las leyes o normas que tiene un Estado. Y finalmente, la Constitución, que nos va a mostrar los principios y valores fundamentales de que declaran los derechos y garantías y además describe y regula la organización política de un determinado Estado. Ya puede ser un Estado monárquico, aristócrata, demócrata, déspota, dictador, a elección del pueblo. En las clases de poder constituyente vamos a encontrar dos, el originario y el derivado. En el originario ha de aparecer lo que es la fundacional, la posfundacional, la efectividad, legitimidad. Esta legitimidad se va a subdividir en lo que es el origen, el ejercicio y la obra. Podemos acotar tal vez en la fundacional que se da al momento de crear un Estado. Crean normas, que esas normas van a ser originales, no van a ser copia porque es una viva imagen de lo que piensa un determinado Estado. El postfundacional es tratar de cambiar la antigua ideología que se tenía más antes y convertirla en una nueva conforme a las necesidades que llega a tener el Estado, el pueblo, mejor decirlo así. Y en el poder derivado, como ya se menciona ahí, es un poder constituyente reformador. Este poder va a proceder a dar una revisión y, si es necesario, la modificación de un Estado. Y como ya mencionamos acá, va a adoptar el nombre de Asamblea Nacional Constituyente, Asamblea Constituyente, referéndum y ad referéndum. Podemos notar acá que Bolivia, la actual constitución que tiene, se da a través de una Asamblea Nacional Constituyente originaria. La naturaleza jurídica del poder constituyente va a ser extraordinaria, va a ser suprema, creadora y directa, conforme a las necesidades que llega a tener una población. El titular del poder constituyente se subdivide en lo que es unipersonal, en el sujeto colectivo y el sujeto compartido. Mencionarlo fácilmente, en el unipersonal es teocrático, o sea, todo viene de Dios. El rey viene de Dios, el rey puede ser la representación de Dios. En la parte colectiva es el pueblo tal cual, el poder del pueblo. Y en lo que es sujeto compartido, habla entre lo que es el rey
y los asambleístas. En todo caso, vendría a ser actualmente presidente y asambleístas, o ejecutivo junto con el legislativo para gobernar cada determinado territorio. Los límites que tiene un poder constituyente. Ya mencionamos en los originarios y derivados al inicio de una creación de poder constituyente. Ahora veamos los límites. En los límites originarios nos va a aparecer lo que son extrajurídicos, jurídicos. En los extrajurídicos se van a dividir en la ideología y en las estructuras que llega a tener un Estado. Y en la parte jurídica no vendría a existir ningún límite porque todo lo que no está penado es justo, podríamos decirlo así. En los derivados encontramos dos, límites autónomos y límites heterónomos. En los autónomos se encuentran los límites procesales y los límites sustanciales, y esta a su vez en los límites procesales se dividen en formales y temporales, como se ve acá en el mapa, y en los límites heterónomos se encuentran emergentes en pactos federales y en pactos o tratados internacionales. El poder constituido son los órganos que llega a adquirir un país. Acá tenemos 5 ejemplos. De estos 5, la mayoría de los países solo tienen 3, los cuales son el poder legislativo, judicial y ejecutivo. Bolivia se adhiere a lo que es el poder electoral y en Venezuela llega a adquirir 5 poderes, el legislativo, judicial, ejecutivo, el electoral y además el poder ciudadano. Para concluir, vamos a hablar de lo que es el poder constituyente en Bolivia. Llega a tener 3 etapas. En la primera etapa surge del nacimiento del Estado boliviano, con la Constitución de 1826 y dura hasta mediados del siglo XX, hasta la Constitución de 1967. En la segunda etapa, podríamos mencionarla así, dura todo el siglo XX, pero siendo más exactos, desde 1880 hasta 1967, igual de la misma manera. Ya en esto podríamos decir que se convierte en una constitución un poco más estricta que a la primera, ya que muestra y demuestra cómo tiene que reformarse una constitución. Y la tercera, entre los siglos XX y siglo XXI. Podremos notar acá que la actual constitución fue creada en 2009 y como ya mencionamos más antes en los primeros parágrafos, que se daban mediante referéndum. Esto sería de la misma manera el poder constituyente, la Asamblea General Constituyente, dando la idea de crear una nueva constitución junto con, con un referéndum que ganó por más del 60% para reformar toda la constitución para crear los nuevos derechos y deberes y garantías que tiene esta nación. Agradecerle por su atención y espero que haya disfrutado este video. Sin más que hablar, me despido de ustedes, atentamente su servidor.